Hola chicos, bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. Bueno, como habrán visto la semana pasada nos quedamos en sucesiones aritméticas. Esta semana vamos a continuar con lo que es una sucesión geométrica. Recordemos un poco sobre una sucesión aritmética. Una sucesión aritmética son números consecutivos que tienen una razón en común, es decir, van avanzando siempre en una cantidad en común, ¿cierto? No necesariamente tienen que ir avanzando, también pueden disminuir, pero hay una cosa que tienen todas las sucesiones aritméticas, y es que cada vez que o aumentan o disminuyen, su razón es constante. Además, la diferencia de dos términos consecutivos siempre es la misma. Eso no lo podemos olvidar, ¿ya? La diferencia de dos términos consecutivos siempre es la misma. En una sucesión geométrica es algo muy parecido, pero la diferencia es que en este caso el cociente de dos términos consecutivos siempre es lo mismo. ¿Ya? Obviamente, cuando me refiero al cociente, me refiero a una división, donde tenemos que dividir, obviamente, el mayor término entre el menor término. No necesariamente tiene que ser el de la posición 2 entre la posición 1 o el de la posición 4 entre la posición 3. No, porque en una sucesión geométrica, al igual que en una sucesión aritmética, las sucesiones pueden ir de forma ascendente o pueden ir de forma descendente. Bueno, entonces ahora vamos a observar un pequeño ejemplo. En este pequeño ejemplo podemos observar el número 3, 6, 12, 24 y continúa, ¿cierto? Continúa sucesivamente, pero como podemos observar, esto es una sucesión geométrica. ¿Por qué? Porque su razón es constante y el cociente, o sea, si nosotros dividimos, por ejemplo, 6 entre 3 es 2, 12 entre 6 es 2, 24 entre 12 es 2. Luego va a seguir 48. 48 entre 24 también es 2. Eso quiere decir que su razón geométrica siempre es la misma. Para ello también, al igual que en una sucesión aritmética, vamos a definir cada uno de los términos según la posición en la que se encuentran. En este caso, el término 1 sería 3, el término 2 es 6, el término 3 es 12, el término 4 es 24 y así sucesivamente. Ahora, en general, para calcular cualquier término, existe una fórmula, una única fórmula, que la vamos a observar en este pequeño caso. Aquí dice, el término enésimo en toda sucesión geométrica se calcula de la siguiente manera. El término enésimo siempre va a ser igual al primer término. Recuerden, el primer término. Por Q. Profesor, ¿quién es Q? Q es la razón geométrica, ¿ya? No nos olvidemos. En las sucesiones aritméticas, la razón era R. En las sucesiones geométricas, la razón es Q. Se representa con la letra Q. ¿Elevado a la quién? Elevado a la n menos 1. Profesor, ¿quién será n? N es la cantidad de términos que tiene esta sucesión. Obviamente, me refiero a la cantidad de términos del término que me piden. Un ejemplo. Si a ustedes le dicen, chicos, calculen el término 10, ¿quién va a ser n? N será 10. Si a ustedes le dicen, chicos, calculen el término 30, n será 30. Entonces es dependiendo de cuántos términos me piden calcular o qué término, qué posición del término me pide calcular. Y no olvidemos, término enésimo es igual al primer término por la razón elevado a la n menos 1 o elevado a la cantidad de términos menos 1. Ahora, además, recordemos que al igual que las sucesiones aritméticas, en las sucesiones geométricas solamente se puede definir como una sucesión geométrica si tiene por lo menos 4 términos consecutivos. 4. Es decir, como mínimo tienen que haber 4 términos. Si no hay 4 términos, no lo podemos definir como una sucesión geométrica.
En este caso, en el primer ejemplo, 2, 4, 8, no se puede afirmar que es una sucesión geométrica porque solamente tiene 3 términos. Y en el otro caso, que tenemos 5, 20, 8m, 320, aunque no debería ser 8m, debería ser 80, ¿ya chicos? Porque es por 4 y por 4. En este caso, como hay 4 términos, sí se puede afirmar que es una sucesión geométrica. Además, como nota adicional, me dicen que una razón aritmética se calcula como la diferencia de un término con el que le antecede. Y una razón geométrica se calcula como el cociente de un término. O sea, esto es algo que, bueno, que ya lo hemos trabajado, que ya lo hemos visto y simplemente estamos recordando. Las sucesiones aritméticas, la diferencia de dos términos consecutivos. Sucesiones geométricas, el cociente, ya no es la diferencia, el cociente de dos términos consecutivos. Nada más. Ahora vamos a observar algunos ejemplos, algunos pequeños ejemplos, para entender muchísimo mejor sobre qué trata este mismo tema. En el ejercicio número 1 me dicen calcule el término enésimo de la siguiente sucesión. Ah, profesor, bueno, yo tengo buena memoria, así que yo me acuerdo perfectamente cómo es la fórmula. La fórmula es término enésimo. Es igual al primer término, profesor. El primer término es 2. Ya. Pero aquí hay un detalle. Profesor, pero esto no es una sucesión geométrica. Esto es una sucesión aritmética. Muy bien, va más 2, más 2, más 2. Entonces tengo que recordar la fórmula anterior. ¿Y cuál era? El primer término más la razón, profesor, que es 2 por n menos 1. Al final, ¿qué sale el término enésimo? 2 por n, 2n. 2 por menos 1, menos 2. 2 menos 2, 0. ¿Cuánto sale? 2n. Ahí está. En este caso, no nos olvidemos, este ejercicio es una sucesión aritmética. No es una sucesión geométrica. Tengamos en cuenta siempre revisar los ejercicios. A veces, por confundir, les pueden poner ejercicios mezclados, ¿no? En el ejercicio número 2, aquí sí, observamos bien, es una sucesión geométrica. Por 2, por 2, por 2, por 2, hasta llegar al 192. Profesor, pero aquí me piden la cantidad de términos y usted no me ha enseñado cómo es la cantidad de términos. No existe una fórmula definida para calcular los términos en una sucesión geométrica. Entonces, pero lo podemos calcular con la fórmula general. Con esta de aquí. Y ustedes ya tienen que saberla de memoria, ¿no? En este caso, 192, que es el último término, tiene que ser igual al primer término, profesor. ¿Quién es? 3. Por la razón. ¿Quién es la razón? Por 2, por 2, por 2, por 2. Ah, 2 es la razón. Elevado a quién? A la n, que es la cantidad de términos, que es lo que me piden, que no conozco, menos 1. Ah, profesor, ¿y ahora qué hago? Pues una forma sencilla. Sabemos que el 3 que está multiplicando puede pasar a dividir o no. ¿Y cómo quedaría? Como 192 entre 3. Profesor, pero 192 entre 3, yo que tengo una calculadora en la cabeza, es 64. Y para este lado quedaría 2 elevado a la n menos 1. Ah, profesor, pero aquí yo también sé otra cosa. 64, yo lo puedo escribir como 2 a la sexta. A ver, comprobemos. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2 es 64. Perfecto. He multiplicado el 2 6 veces, 2 a la sexta. Y esto tiene que ser igual al 2 a la n menos 1. Entonces aquí yo analizo otra cosita. Profesor, pero aquí me doy cuenta de que esto es 2
y esto es 2. Además, me dicen que estos dos numeritos son iguales. ¿Qué significa que sean iguales? Eso es lo que significa, que son exactamente iguales. Significa que si esto es 64, todo esto también es 64. Que si esto es 2 a la 6, todo esto también es 2 a la 6. Profesor, pero estos dos y este 2 son iguales. ¿Eso significa que 6 es todo esto o no? Entonces eso lo puedo escribir acá. 6 es igual a todo esto, que sería n menos 1. Profesor, el menos 1 pasa a sumar. ¿Cuánto vale n? N vale 7. ¿Cuántos términos hay? N, ¿cierto? ¿Cuántos términos hay? Hay 7 términos. 7 nada más. Así se calcula. Chicos, claro que aquí obviamente ustedes tienen que operar buscando factores, ¿no? Pero claro, esto con la práctica lo van a ir haciendo mentalmente. ¿Ya? Ahora vamos a borrar este pedacito. Y vayamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me piden calcule el octavo término de la siguiente sucesión. El octavo. Profesor, ¿y ahora cómo calculo el octavo? También la misma fórmula. Término 8 tiene que ser, porque es el octavo. Es igual al primer término. 5. ¿Por quién? Por la razón. Profesor, ¿y cuánto será la razón? Ah, va por 5 por 5. ¿Cierto? Por 5 también debería ir. La razón es por 5. ¿Elevado a quién? A la n. Profesor, pero no va a ser a la n. ¿Por qué no va a ser a la n? Porque yo sé que es el octavo término, pues. Y el octavo es 8, entonces 8 menos 1. Ah, nunca se olviden del menos 1. Entonces, aquí cómo quedaría término 8. Es igual a 5 por 5 a la 8 menos 1. Recordemos que esto también es 1. Recordemos un poco de álgebra que me dice, cuando multiplico dos números que tienen las mismas bases, los exponentes se suman. Esto es 8 menos 1 es 7. 7 más 1, 8. Eso quiere decir que el octavo término es 5 a la octava. Nada más. Ahora, si ustedes desean, aquí lo pueden operar, obviamente, y al operar les va a salir cuánto es el resultado. Pero simplemente yo lo dejo como 5 a la octava. Aunque chicos, aquí quiero aclararles una cosita. Aquí, obviamente, debe estar el 625, ¿ya? Simplemente debe haber sido un error de imprenta que no han escrito el 625. ¿Por qué? Porque si no está el 625, recuerden que cuando solamente existen 3 términos en una sucesión, no se puede llamar, no se puede afirmar que sea una sucesión geométrica. No se puede afirmar. Deben existir por lo menos, como mínimo, 4 términos. ¿Ya? Aquí debe haber habido un error, se han olvidado de escribir un número, entonces al escribir el 625 ya podemos afirmar que es sucesión geométrica y ahí sí podemos aplicar la fórmula, ¿ya? Ahora, en este caso, miren, en este caso me piden calcula el término enésimo de la siguiente sucesión. Y nosotros vamos a decir, profesor, pero ¿y ahora aquí yo cómo sé que es una sucesión geométrica o sucesión aritmética? Ya. Aquí, bueno, aquí hay un error, no es 9, aquí no es 9, ¿ya? Aquí lo que han querido escribir es esto. La razón. Profesor, ¿la razón será 2/3? Sí, la razón es 2/3, chicos. Miren, vamos a multiplicar 81 por 2/3, porque recuerden que aquí va por la razón, por la razón, por la razón, y así va, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, profesor, ¿cuánto será 81 por 2/3? Me tiene que salir 54. Creo que todos sabemos que cuando se multiplica un número por una fracción, se puede simplificar. Tercia de 3, 1. Profesor, tercia de 81, 27. Al ojo, al ojo. ¿Cuánto es 27 por 2? 54.
Justo lo que vemos acá. A ver, comprobemos el 54, es lo mismo, ¿ah? Por 2 tercios. Aquí sabemos también que podemos simplificar. Tercia y tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 54, 18, profesor. 18 por 3, 54. ¿Y cuánto es 18 por 2? 36. Ahí está. ¿Ya? Entonces, como ya comprobamos, solamente esto era para comprobar nada más. Entonces, como ya comprobamos que 2 tercios es la razón, aplicamos la fórmula. Pues, ¿qué me dice la fórmula? Término enésimo será igual que el primer término, que es 81, por la razón, que es 2 tercios, elevado a la n menos 1. Ahí está. Y esta es la solución. Nada más. Súper sencillo, como lo podemos ver. En el ejercicio 5 es lo mismo, chicos. Ahora, aquí ustedes me dirán, profesor, pero ¿no podrá ser entre 2 mejor? También puede ser entre 2. Pero si yo escribiría entre 2, recuerden lo que pasaba en las sucesiones aritméticas. Profesor, cuando yo escribía que la sucesión iba negativo, o sea, porque a veces iba positivo, iba aumentando, y a veces iba descendiendo. ¿Qué pasaba cuando iba descendiendo? Acuérdense. Ah, profesor, cuando iba descendiendo yo me acuerdo de que nosotros también teníamos que escribir menos, ¿no? Entonces, en este caso, para no estar escribiendo la división, vamos a hacerlo de una forma más sencilla. Profesor, ¿qué pasa si yo lo multiplico por un medio? 1000 por un medio, 500. 500 por un medio, 250. 250 por un medio, 125. Ahí está. ¿Y cómo se calcula el término enésimo? Ya sabemos que el un medio es ¿la qué? La razón geométrica. El término enésimo se calculará como el primer término, profesor, o sea, 1000. ¿Por quién? Por la razón elevado a la quién, profesor? Elevado a la n menos. Nada más. Es todo. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Profesor, aquí me dicen que en la siguiente sucesión geométrica calcula el valor de x. Ah, pero ¿y esto cómo lo hago? Todo el mundo se preguntará, profesor, es imposible, ¿no? Es imposible. No, no es imposible, ¿ya? Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosita. Aquí este debería ser punto y coma, ¿ya? Punto y coma debería ser. Tengamos en cuenta eso. Entonces, el primer término es x menos 5. El segundo término es x. El tercer término es x más 10. Y el cuarto término es x más 30. ¿Qué puedo sacar como conclusión yo? Como me dicen que es una sucesión geométrica, yo puedo calcular el cuarto término. Este es el término 4, ¿cierto? Término 4, o también si quiero le pongo x más 30 de frente. ¿A qué es igual? Al primer término, profesor, o sea, x menos 5. Por la razón elevado a la n menos 1. Esa es una forma de resolverlo. Ahora, pero para ello, profesor, pero yo no conozco la razón y es una sucesión geométrica. Ah, entonces acordémonos de que aquí está multiplicado por una k. Entre estos dos siempre está multiplicado por una k. Y entre estos dos también siempre está multiplicado por una k. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Profesor, aquí usted podría decir de que x menos 5 por k, o por q, perdón, es igual a x. De la misma forma, también podría decir de que
X por Q es igual ¿a quién? A X más 10. Y también podemos decir de que X más 10 por Q es igual a X más 30. ¿Ya? Esto lo vamos a poner por acá. Y ahora, lo ideal es tratar de utilizar cada una de las ecuaciones para ir calculando pues los respectivos valores. En este caso, ¿qué conclusión podemos sacar? En esta primera ecuación podemos decir de que X menos 5 es igual a X entre Q. Este es en la primera ecuación. En la segunda ecuación, obviamente el X puede pasar a restar y quedaría X por Q menos 1 es igual a 10. O X por Q menos X es igual a 10. Tengamos en cuenta siempre los valores numéricos más que nada, que son los más importantes, ¿ya? En este caso también tenemos que X, en este primer caso, menos XQ es igual a 5. Pero de la misma forma se puede escribir como X por 1 menos un Q es igual a 5. Entonces, miren, tenemos dos ecuaciones donde tenemos X. Esta de acá y esta de acá. Estas dos vamos a escribirlas aquí. La primera es X por Q menos 1 es igual a 10. Y la segunda ecuación es X por 1 menos un Q es igual a 5. Claro que aquí esto lo podemos resolver, ¿no? Pero antes de resolverlo, vamos a hacer un truquito. Como tengo dos valores que tienen X, dígame, ¿se pueden dividir hacia abajo? Sí, profesor. 10 entre 5, 2. X entre X se eliminan y lo que quedaría sería X menos 1 entre todo esto. Ya, todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar así. A esto vamos a suponer de que es Q entre Q. Q menos 1 entre Q. Quedaría así, Q menos 1 y todo dividido entre Q. Obviamente aquí podemos hacer, podemos simplificar. A ver, voy a tratar de hacerlo aquí al costado para que puedan observar cómo lo voy a simplificar, ¿ya, chicos? Yo sé que este ejercicio se ve un poquito más complicado, lo es, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera más adecuada. Todo este Q menos 1 vamos a escribirlo acá. Recordemos que todo número siempre se puede dividir entre 1, así que lo vamos a dividir entre 1. ¿Y todo esto dividido entre quién?
también entre este Q menos 1, entre el Q que vemos acá, ¿no? Aquí podemos aplicar extremos y medios, ¿cierto? Recordemos que los extremos se van a multiplicar y quedan como el numerador, los medios se van a multiplicar y quedan como el denominador, ¿ya? Pero si observamos bien, hay uno que se repite. Este x menos 1 y este x menos 1 se pueden simplificar. Y al final de todo esto, ¿qué quedaría? X por 1, perdón, Q por 1, Q. 1 por 1, 1. Y quedaría Q nada más. Es decir, de todo esto que vemos acá, que lo hemos resuelto aquí, quedaría Q. ¿Y Q a cuánto es igual? Profesor, Q es igual a 2, pues. ¿Quién es Q? Q es la razón, profesor. Yo ya calculé la razón geométrica. Si yo ya calculé la razón geométrica, en vez de poner Q acá, yo puedo poner 2. Profesor, X más 30 es 1, 2, 3, 4. El término 4. Entonces, ¿para qué voy a poner N? Voy a poner 4. Nada más. Ahora, vamos a borrar todo esto. Recordemos que 2 a la 4 menos 1 es 2 a la 3. 4 menos 1 es 3. 2 al cubo es 8. Entonces aquí quedaría X más 30 para este lado. Y todo esto es igual a, el 8 va a multiplicar al X. 8 por X, 8X. Menos 8 por 5, 40, profesor. Sabemos que el 40 pasa a sumar, queda 70. Sabemos que el X pasa a restar, queda 7X. ¿Cuánto vale X de todo esto? 10. Ahí está. Como ven, este ejercicio X es igual a 10. Yo sé que este ejercicio era uno de los más complicados. Sí, era complicado porque primero había que hallar la razón. Claro que tuvimos que hallar la razón igualando dos ecuaciones, ¿no? Pero en este caso, al haber terminado las dos ecuaciones, pudimos determinar de que X es igual a 10. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Ahora en la clase de Zoom trataré de explicarles nuevamente este ejercicio. ¿Ya, chicos? Me despido. Nos vemos en la clase. Cuídense.